No, a mí me gusta el bateo libre, no te preocupes. Lo que sea. Bueno, va en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigos de Ulises Lugo Presente? Estamos en una emisión más de la entrevista y nos acompaña un personajazo, un personaje de la vida pública del estado de los últimos 20 años, Luis Enrique Miramontes Vázquez, alias el Pecas, el famosísimo Pecas, que ahora ya es diputado local. ¿Cómo estás, mi Pecas? Muy bien, Ulises, buenas tardes, a las órdenes. Oye, pues primero que nada, ¿cómo estás? Agradecerte el espacio, el tiempo para esta pequeña charla y preguntarte cómo es llegar. Digo, si alguien buscó ser diputado contra viento y marea en 1, 2, 3, las oportunidades que tuvieron, fuiste tú. No te voy a preguntar cómo es no llegar, cómo es llegar después de tantos intentos. Bueno, me parece que cuando buscas algo y al final se cristaliza, lo concretas, siempre cada una tiene su muy particular forma de llegar. Tú sabes, yo milité muchos años en el PRD, fui candidato del PRD en el entonces Distrito 3, antes de la redistritación, que abarcaba parte de lo que hoy es el Distrito 11. Posteriormente, como dentro del PRD éramos de una corriente identificada con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, un buen día nos fuimos, un grupo que yo había hecho equipo con ellos, después de que yo milité mucho tiempo en una corriente interna, la más importante de entonces, Nueva Izquierda. Posteriormente me uno al equipo de, en aquel entonces, ADN, que lideraba aquí en el estado el hoy delegado de Bienestar en Nayarit y diputado federal Pavel Carrero. Y desde entonces, por allá de 2011, 12, hicimos por ahí algún acuerdo para caminar juntos. En el 16 decidimos irnos siguiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conformación de lo que hoy conocemos como Morena y siguiendo reconociendo su liderazgo. Nos fuimos a Morena, tuvimos la oportunidad al llegar de ser candidatos. Fui candidato por el distrito 11, hoy 11 de acuerdo a esta nueva redistritación. Del 3 al 11, Entonces pues fue una circunstancia buena, era nuestra primera elección local. Fuimos en era buena, pero no fue electoralmente tan rentable. Sacamos alrededor del 14 al 17% los candidatos a diputados. Tú fuiste el más votado, ¿no? Yo fui en ese tiempo, fui de los más votados, pero no obstante de eso no gané. Ganó el hoy alcalde de Acaponeta, Manuel Salcedo, que fue la única victoria que obtuvimos de mayoría, junto con el entonces, con el hoy fallecido expresidente municipal de Acaponeta, Beito Arellano. Entonces, bueno, creo que eso es un segundo capítulo que escribe al final el tercer capítulo, que es donde nos alzamos con la victoria. Entonces el 21 creo que fue un valor importante la elección del 17, fue un valor importante el que yo sea un ente de los medios de comunicación, un agente de los medios de comunicación que tenía 6 años y medio hasta entonces activamente en un programa de radio denominado Despierta Nayarit por La Caliente, donde todas las mañanas de lunes a viernes tenía yo la posibilidad de contactarme con muchos ciudadanos. Además, la dinámica del programa era buena, claro, porque le daba participación a la ciudadanía. Entonces, aquel ciudadano que ya no tenía otra opción, entonces más que la denuncia pública, lo hacía a través de nosotros, le dábamos nosotros voz a los que no tienen voz. Sí, ya había para aventar para arriba, ¿no? Entonces sí, o sea, ante gobiernos muy carentes de capacidad que tenían en el abandono a la ciudad principalmente. Entonces eso nos daba muchísima contacto con el ciudadano. Y bueno, viene el 21, vuelvo a intentar ser candidato. Mi partido Morena me vuelve a otorgar la posibilidad de ir a competir ya en circunstancias diferentes. Si recordamos la del 11, no se dio porque la circunstancia era adversa en virtud de que no se hizo aquella tan ansiada alianza coalición entre el PAN y el PRD, así es. Que tú tienes una versión, ¿verdad? ¿Quién tienes? Sí, claro, claro, pero lo cierto es que no se hizo, entonces no eran las mismas condiciones. ¿Para qué recordamos pasado? Sí, el 17 vamos solos como Morena, al ser nuestra primera elección local no podíamos ir en alianza, y por lo tanto fuimos ante una alianza opositora, pero también ante una marca importante en su momento, que era la de Antonio Echeverría, y también no eran las mejores condiciones de ganar, y el 21 sí.
el 21 ganamos, pero no se puede entender, Ulises, esta victoria del 21 sin lo que ocurrió el 11 y lo que ocurrió el 16. Yo creo que en política debemos de ver siempre para adelante y debemos de entender que en las contiendas electorales nunca se pierde. En las contiendas electorales se gana y se aprende. Ahorita que comentas esto, que hay que ver lo que pasó en el 11, el 17, el aprendizaje, ¿no es verdad entonces que poniendo un burro Morena ganaba donde sea? No, yo creo que no era verdad. Yo creo Digo, que no era porque verdad. así lo se llegó a manejar. Mucha gente así lo vio, me parece de manera con mucho pragmatismo. Yo creo que no fue tal no fue tal que perdimos 2 alcaldías, se pierde Tuxpan y se pierde Ixtlán del Río, y por lo tanto entonces estás tú entonces en la idea, o estás tú entonces convencido de que no era poniendo un cualquiera como se ganaba. El que pusieron algo tuvo que haber aportado. Si te fijaste, los que pusieron o ya habían sido candidatos o ya habían tenido trabajo político. Si bien es cierto, la marca ayuda, y hubo un binomio interesantísimo aquí que fueron, me parece, dos potencialmente fuerzas importantísimas, que una fue Morena, ¿no?, como tal, y la otra fue la figura del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, hoy gobernador de Nayarit. ¿Cómo te le llevas, Navarro? Muy bien. Digo, te pregunto porque hubo un capítulo, ¿no? Ahí en estas andanzas. Sí, hubo un capítulo en 2009, ¿no? 2008, 7, 8 por allá, donde en una ocasión, cuando él se desprendió del entonces partido que militaba, porque le hicieron una manchicuepa, dijera el presidente, en una elección interna del PRI en aquel tiempo, y bueno, por la mala, le arrebatan a la mala y él no soportó y se fue. Se convierte luego en el referente más importante en Nayarit de la oposición. Es candidato, no ganó en aquellos años, él fue candidato, yo fui entonces un aspirante a diputado local, fuimos a una campaña interna, a una precampaña llamada precampaña. Yo había sido en aquel tiempo, fui beneficiado en ese momento por las encuestas. Yo salí mejor posicionado y no obstante no se me otorgó la candidatura. Hubo un desacuerdo entre el propio candidato, que era el doctor, con mi partido, que en ese momento no me defendió como tendría que haberme defendido, y me dejaron al garete. Y bueno, el esfuerzo, el sueño que se hace en estas cosas, que y tú también en la madurez, ¿no? O sea, un poquito el hecho de... Yo me enojé en ese tiempo y la agarré, la quise agarrar personal. Al final es un proceso que pasa. Dicen que en política quien no lava sus rencores de tarde en tarde no vive para el futuro, y yo tuve a bien darle vuelta a la hoja, al capítulo. Un día nos encontramos el doctor Navarro y yo, ya previo al 17, y cerramos ese capítulo. Me dijo, si algo tengo que, si tengo que pedirte disculpa, te la pido, porque a lo mejor yo no defendí que tú efectivamente ganaste la encuesta, pero yo no fui el culpable, me dijo. Pero yo no podía en ese momento decir, porque era tu partido a quien le correspondía defenderte. Pero entonces cerramos y vimos el mismo rumbo, nos trazamos un mismo objetivo, y aquí está, mira, en ese tiempo, el 17, fuimos los dos candidatos, él a gobernador, yo a diputado, los dos perdimos, ¿sí? Si se puede llamar pérdida, los dos aprendimos de esa contienda electoral y volvimos a repetir, ahora el 21, él nuevamente como candidato, yo también, y ahora él es gobernador del estado y yo soy parte de la Cámara de Diputados. Bueno, ganas, llegas y de repente el PECA suena como para presidir el Congreso, no se da la situación, pero sí se da un tema de, más allá de que la mayoría la tiene Morena, sí hay un tema muy contrastante en las posiciones, ¿no? Hay quien viene en la coalición con ustedes que tiene unas posiciones distintas o parecerían distintas a la 4T, y esto ha generado mucho movimiento, mucha incertidumbre, la creación de bloques, movimientos muy temprano de bancada. ¿Cómo está el tema del Congreso? Fíjate que efectivamente ganamos, se da la posibilidad, empieza a sonar mi nombre como posible presidente del Congreso. No sé por qué te quedas tan nada. Sí, bueno, no se dio el asunto. Yo no conocía a la hoy presidenta Alba Cristal, la conocía de vista, nunca había tenido algún acercamiento con ella. Hubo al principio de manera normal, hubo como el celillo, ¿no? Creo que también de ella para conmigo y de mí para con ella. Sin embargo, creo que las circunstancias dentro del Congreso
nos han hermanado, creo que nos han hecho, hemos hecho una sinergia increíble y nos han hecho que defendamos arduamente nuestra posición dentro del Congreso y nuestro proyecto por Nayarit. Entonces recordemos que somos un grupo que tenemos un proyecto, un grupo como Morena, un grupo como partido que dependemos también de un proyecto nacional y tratamos de venir a traer todas esas bondades que a nivel nacional el presidente está impulsando, tratar de venirlas a aterrizar en Nayarit. Creo que los intereses del pueblo, en este caso de nuestro estado, son mayores a un pleito absurdo que pudimos haber tenido. Qué bueno que no lo tuvimos, qué bueno que vamos de la mano, vamos en el mismo sentido y luchando por esa posición de manera conjunta. Y dentro de Morena, digo, llegamos 12, que ganamos entre mayoría y los de RP, llegamos 12, somos 12, hoy se nos acaban de unir 3 compañeros más que tienen ya una vocación, al menos el asunto de, por ejemplo, Nadia Bernal, tiene una vocación de izquierda. Ella también siempre ha sido obradorista, entonces viene Sergio González y viene la maestra Natalie Tiscareño, que deciden por voluntad propia venir a unirse al grupo parlamentario mayoritario que somos Morena. ¿Por qué? Porque quizá dentro de sus propias fracciones parlamentarias, Ulises, no sé qué pasaría, pero a lo mejor no le dieron el calor necesario, suficiente. Nadia, por ejemplo, iba a ser coordinadora del Partido del Trabajo y bueno, hicieron cosas ahí que a lo mejor eso fue... Pero ahorita el Partido del Trabajo está en el bloque opositor. Eso fue, sí, así es. Eso fue lo que, bueno, vamos a ver en las próximas votaciones. En este momento no hemos votado cosas importantes para determinar si van al grupo opositor a Morena, o se quedan o vienen como aliados que han sido por Morena. Eso va a depender, ellos dependen mucho de la agenda nacional. Pero ¿por qué sea este bloque? Independientemente de que no se haya votado algo interesante, algo importante, ¿por qué sea este bloque? Pues mira, no hemos votado absolutamente nada para determinar cómo vamos a estar al final los bloques. En este momento somos 15 de Morena y son 15 que son 2 del PT, 2 de Nueva Alianza, 2 del Partido Verde y los demás, 4 de MC, 1 del PAN, uno del PRD, uno de, bueno, eran 2 del PRD, no, 1, ¿verdad? Creo que Luis... No, es que luego Sonia dice que es del PRD y que sí es no, del no, PRD. pero en el caso de Luis Zamora, por ejemplo... Luis ya se había dicho, se fue al PRD, ya, pero dijo en tribuna que le iba a ceder el primer año y medio la coordinación a Sonia Ibarra, a la diputada Sonia Ibarra. Ahí también tienen un pasaje. Y no se la ha cedido, y en tribuna lo aceptó, y dijo, no, ya me puse de acuerdo con ella, y volteó a verlo volteó a verlo mi comadre diciendo, oye, pero ¿a qué hora se da? O sea, si no hemos hablado nada. Lo cierto es que habían manifestado una intención inicial de ponerse de acuerdo para que fuera año y medio cada quien. Pero están los 15 ahí, pues. Y al final no se pusieron de acuerdo en quién sería el primero y quién cerraría. Entonces somos ahí, en este momento aparentemente somos 15-15, pero vendrán votaciones que determinen verdaderamente el lugar a donde quieren jugar cada quien. Entonces yo creo que en los próximos días daremos cuenta o mostraremos verdaderamente en el lugar donde queramos estar, y se determinará ahí si nuestros aliados electorales, nuestros aliados a nivel nacional, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, los 4 legisladores que conforman aquí sus bancadas dentro del Congreso local, van a jugar al lado de nosotros, o van a ir a jugar con el otro grupo opositor, o bien se van a abstener de ir con unos y con otros. ¿No enseñaron el cobre antes de tiempo? Yo no quisiera decir que fueron muy rápido a quitarse las máscaras. Lo cierto es que sus razones tendrán. Yo creo que no debemos privilegiar el interés de los partidos y el interés personal por encima del interés de Nayarit. Creo que en el caso particular de los que hoy todavía siguen conformando el bloque del Partido del Trabajo, de Nueva Alianza y del Verde Ecologista, fueron con nosotros a la elección, asumimos un compromiso porque la gente nos pidió urgentemente algo y nos dio una confianza a partir del triunfo, de la confianza que nos dio y que nos levantamos con el triunfo el pasado 6 de junio. Entonces, me parece a mí, Ulises, que están en un contrasentido, están no desoyendo
están desoyendo al ciudadano, lo que el ciudadano nos pidió. Dijo, vayan y marquen la diferencia, sean diferentes, no hagan lo que ha hecho la política tradicional hasta este momento, de sacrificar el interés supremo del pueblo por privilegiar los intereses de partido o los intereses personales. Ahora, esto de las máscaras, qué bueno que lo mencionaste así, porque pues no solamente es el legislativo, hay que revisar el tema del Ayuntamiento de Tepic, es un desmadre completo. O sea, con aliados, sin aliados, desde la propia administración y los que forman parte del cabildo. Ya hay un pleito ahí entre Morena, y lo digo así porque pues es Geraldine de Morena, pero tiene un cuerpo de gente que vienen de todas partes, de chile dulce y de manteca, y los del PT y los del Verde y todo el mundo que están peleando lo del bono de 50,000 pesos, lo del tema de los gastos de representación. ¿Qué le está pasando al proyecto? Porque de alguna manera se puede justificar el tema de no les damos el bono porque va contra los principios naturales de Morena, el tema de la austeridad, pero luego vemos una Geraldine cortando agua a rajatabla. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí creo que no debemos de olvidar nuestro origen. Creo que no debemos de olvidar que una de las premisas fundamentales del presidente es atender siempre a los grupos más vulnerables. Él ha acuñado una frase de primero los pobres. Creo que se equivoca Geraldine, la presidenta, con estar agarrando y trozando de tajo sin mirar en las particularidades de cada caso. Es decir, si alguien tiene un historial envidiable de que ha sido un buen ciudadano y ha contribuido con sus impuestos y ha pagado oportunamente el agua y por alguna razón los últimos 2 o 3 meses no pagó, tendrías que tener a alguien que vaya y se cerciore por qué no pagó. Quizá le cayó una gente enferma de su familia, quizá tiene hijos menores que requirieron ahora con la pandemia, con el resultado de la pandemia y lo que todavía estamos viviendo, está en una condición que no es la mejor económicamente, lo cual lo ha obligado a no pagar, pero no porque sea un moroso. Tiene que privilegiar Geraldine para ir a ver el por qué no ha pagado. Y si es por una razón de esas, ver cómo desde el municipio puedes hacer algo para que esta persona pase por ese trance difícil y luego volver a ser el ciudadano ejemplar que sí contribuye con sus pagos. Si de repente tú ves que en una casa tienen una condición de pobreza que no les alcanza para el agua aunque quisieran, no se la puedes cortar solamente por un criterio de ponerlo en un estado de morosidad. Por eso desde el Congreso, Ulises, estoy impulsando una iniciativa que tenga que ver con esto. Una ley de agua, ¿no? Una ley donde no puedas cortar el agua, donde la puedas reducir, pero no cortar. Es decir, por derecho humano, la OMC te dice que todo ciudadano tiene derecho al menos al día a 50 litros de agua para hacer sus necesidades básicas elementales. Entonces tendríamos que ver para que aquí a la gente de un hogar, si bien es cierto, no te alcanzan quizá los 50 litros para lo que tú quisieras, para bañarte 2 o 3 veces al día, o 2 por lo menos. Para lavar 3 veces la ropa. O para lavar 3 veces la ropa, pero sí te alcanza para lo básico. Entonces, nadie puede estar bajo esa condición de manera tranquila. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues regularizar más y rápido tu pago con el ayuntamiento, con CIAPA. Ya la trabajaron en comisiones, ya fue aprobada. Está en comisiones. Ya la propuse, está en comisiones. Vamos a ver en los próximos días qué pretendemos. Pretendemos que por un derecho humano no se corte. O sea, no puedes tú ir a cortarle cuando a lo mejor no sabes si dentro de esa casa está alguien que necesita los cuidados adecuados de salubridad, ¿sí?, de higiene, y vas a ir a cortarle por un asunto nada más así de... Eso es una sin razón y es actuar de manera dura, intolerante. Pues y parece más panista que otra cosa. Sí, caray, yo creo, de veras, yo creo que debería de pensar las cosas y debería de asesorarse un poquito mejor la alcalde, porque nosotros nos debemos a otra filosofía política. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver siempre por los grupos más desprotegidos, más vulnerables, y donde incluso no se tenga que cobrar, que no se cobre por un asunto de humanidad, y donde se tiene que ir a cobrar, que se cobre. Yo estoy de acuerdo en que si hay gente que es pudiente, que tiene y que no paga, que prefiere pagar otras cosas y por costumbre no paga, porque aquí también hay que decirlo, hay muchas familias que durante el reinado del otrora partido poderoso, del partidazo, ¿sí?, no pagaban y se les condonaban por años.
Entonces no se acostumbraron, no estaba dentro de su chip pagar el agua. Entonces llega un momento en que se les condona y entonces cuando en un lado condonas, tienes que ser fuerte en el otro. Entonces aquí se sacrificaba a los pobres para darle a veces a los ricos, para darle esa concesión o ese privilegio de no pagar. ¿Por qué? Porque era su cuate. No, creo que aquí tiene que ser un asunto parejo, pero también por otro lado, a contrario senso de todo esto, debemos de dignificar el servicio del agua. O sea, que hay todavía, hay, por increíble que Pues parezca, desde colonias que no tienen agua, pero desde hay otras Condotino no donde se da el tira. servicio, ¿no? Sí, o sea, ya ha sido dicen que ha sido la caja chica de los ayuntamientos, y ha sido esto, o sea, CIAPA es un ente ninguneado, ¿sí? Es un ente todo, digo que no puedes tú, no tienes autoridad moral, Ulises, cuando vas a ir a tratar de cortar el agua cuando no das un servicio eficiente. Hay colonias donde no hay una gota de agua, hay colonias donde el agua se tira. Hay ciudadanos que pagan los 365 días del año el agua y reciben la mitad de o reciben un día sí, 2 no, y un día sí, 2 no. Entonces tienes que andar batallando. Creo que tendrían que hacer respetuosamente el ayuntamiento, por un lado, una estrategia de cultura de pago. A ver, pero por ejemplo, tú ya lo señalaste. Ya incluso tienes una iniciativa que esperemos no duerma el sueño de los justos como muchas más. Yo sé que no, tú vas a empujarla para adelante. Pero por ejemplo, ya hay otras fuerzas políticas también diciendo, oye, pues hay otras formas de cobrar. A mí, más allá de quién lo digas, ¿por qué no escuchar? Sí, eso es lo más grave. Yo sigo confiando en Geraldine Ponce. Yo sigo confiando en el alcalde que va a tener que escuchar a todas las fuerzas políticas, incluyendo a su fuerza aliada, que somos nosotros, para que entonces ella tenga una ponderación de las cosas y diga, a ver, tengo tantos problemas que de repente no vi esto bien. Ok, es de sabios rectificar. Y si ella tomó una decisión apresurada de decir, corten al quien no debe tanto, o a quien debe tanto ya, sin importar quién sea, corten. Yo creo que no es así no se tiene que gobernar. Se tiene que gobernar con mucho talento y con mucho talante. Sí, pero sobre todo con mucha sensibilidad. Entonces yo creo que Geraldine va a tener que corregir y va a tener que darle a la gente la oportunidad de que contribuya y de que se ponga al día con el asunto del agua. Yo creo que ella tendría que ver a los que no han pagado y tienen deudas de 8, 10 mil, a ver, utilizar una estrategia que diga, dame el 25% de eso y lo demás te hago un convenio. Hacemos un convenio por 6, por 8, por 10, por 12 meses, ¿no? Y que le permita a la gente y recuperar ella cartera vencida y en un tiempo no muy lejano tener el porcentaje mínimo de deudores. Así y de esa es. manera empieza, pero también tiene que ver con otras cosas. Tendríamos que, dicen que las bombas a veces sospechosamente se descomponen o se las roban. y que se las roban y que ya los dañan y que esto y lo otro. Y pareciera que eso es un barril sin fondo, pues parece que es una estrategia, un vicio. Pareciera que es un vicio, que ese vicio te permite hacer cosas para poder llevarte e irte con la talega, ¿no? Entonces yo creo que aquí debemos de corregir conductas y debemos de apelar a hacer convenios con la gente mediante una actitud de una propuesta seria, sensible, y que no olvidemos siempre que tenemos que proteger a los que menos tienen y tenemos que ver principalmente donde hay niños, donde hay adultos mayores, donde hay enfermos. Esa tendrían que ser una cosa que se cocine aparte. ¿Le están haciendo daño sus asesores a Geraldine? Yo creo que hasta este momento han tomado decisiones que no han sido las mejores. Hasta este momento. Pecas, ¿para dónde va Morena? Te pregunto porque estamos llegando a la recta final y no quiero que se vaya el tiempo sin preguntarte las últimas cosas. Morena va a nivel nacional, estamos a la mitad del camino. Hay el presidente ha sido muy enfático en darnos herramientas a la sociedad para pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, donde nosotros a través de esos instrumentos podamos entonces quedarnos con ellos, ¿no? Y tener esa participación de lo que es revocación de mandato, de plebiscito, de referéndum, que nos pueda a nosotros motivar cuando tengamos algo que tengamos que cambiarlo. No importa que no sean tiempos de elecciones, tengamos ese instrumento para utilizarlo, ¿no? Poco lo entendemos y muchos hasta se burlan y dicen, no, eso, pero creo que son cosas que luego vamos a decir, vamos a caer en razón y vamos a decir, caray, yo creo que Morena se va a consolidar aún más
tiene una gran tarea, 6 años no son suficientes, el presidente ha ido paulatinamente cambiando vicios, pero sobre todo desarraigando cosas, porque se les acusa a los que estuvieron, se les acusaba de muchas cosas, de bandidos decíamos, no los acusábamos de tontos, entonces dejaron toda una protección legal para que ellos pensaron, en caso de que llegase uno que no sea el nuestro, pues que no tan fácilmente nos quite. Entonces el presidente, en el asunto de la energía, en el asunto del petróleo, que son las partes estratégicas de México, del país, del gobierno, dejaron muchas cosas ahí anómalas que está el presidente destrabándolas poco a poco, y creo que en 6 años va a lograr sentar las bases, en muchas cosas va a lograr ya ver resultados tangibles, pero creo que Morena tiene la obligación y el propósito de seguir gobernando este país por lo menos otro sexenio más para darle el cambio y el rumbo que este país necesita. Oye, pues muy interesante. Pecas, Luis Enrique, no. Pecas. Es que yo lo conozco como el Pecas, pues debo decir el Pecas, pero Luis Enrique Miramontes, para entrar a la recta final, tú eres un fiel testigo de lo que ha sido la evolución del sistema desde los 80, los resapios de la guerra sucia. Bueno, no tocó la guerra sucia, pero viene la consecuencia en los 80 de todo esto, y 80, 90, 2000, y estamos en la etapa de Morena. Llegas en esa etapa a Nayarit, a Tepic, tú eres originario de Acaponeta, tú eres de Acaponeta, eres gardenio, es gardenio, le gusta el fútbol, jugador de billar, cantante, bohemio y demás, pero llegas Chivermano. llegas a Tepic y llegas directamente a la preparatoria 13. ¿Cómo, qué ha pasado en este periplo de 40 años? Híjole, de 30 y tantos. Bueno, híjole, eso. Llegas a la prepa 3 en un momento muy convulso, ¿no? Llegué a la prepa 3 en un momento muy difícil, donde el porrismo estaba en toda su expresión. En aquellos años. Y te enseñabas porque te enseñabas. Sí, en aquellos años me acuerdo que estuve un tiempo en la Federación de Estudiantes por invitación de hoy mi compadre Tomás Pérez Ruiz, que era presidente de la Federación de Estudiantes. El dueño del Barzón. Así es, por 89 por allá. Y hubo un pleito en la Federación de Estudiantes que me hizo irme a un lugar donde a partir de ahí empezamos a conformar otra idea, que planteamos una especie de renovación de muchos vicios que tenía en ese tiempo la Federación de Estudiantes. En aquel tiempo... ¿Quién era el presidente? El presidente era Tomás Pérez Ruiz, por acuerdo de la Federación de Estudiantes, deja a Cornelio Mariscal y deja como vicepresidente a Julio Mondragón, y luego Julio Mondragón le asesta un albazo y va un pinochetazo y va y le quita la federación y le quita la federación al Cornelio Mariscal, y de ahí se parte la Federación de Estudiantes, que era la verdad un grupo interesantísimo, que yo creo que si se hubiese en ese momento planteado una ruta, ese grupo hubiera gobernado por estos años a Nayarit, ¿no? Entonces hubo un pleito, nos peleamos, y luego yo me voy y formo un frente denominado Frente Democrático Estudiantil, que nosotros pugnábamos porque las becas se le entregaran a los verdaderos estudiantes y no fuera un pago como una concesión de la Federación de Estudiantes, que entonces la tenía y le daba a cada estudiante 2 o 3 becas, dejando pues sin dárselas a quien verdaderamente las merecía. Entonces nosotros pugnamos porque esas becas fueran a estudiantes. El proceso estudiantil era un proceso muy viciado, no permitían que tú fueras como estudiante libre a registrarte en la convocatoria que pegaba la Federación de Estudiantes, ir y competir en una elección libre, democrática, abierta, ¿sí? Para que fueras representante de tu facultad o de tu preparatoria. En aquel tiempo facultad, hoy unidades académicas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿cómo es posible que esto ocurra? Había candados, pero candados absurdos, Ulises. Un día vamos al consejo, exigimos y recibimos como respuesta una madriza, ¿no? Entonces yo dije, oye, espérate, pero pues yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, es esto. Y entonces de ahí madrearon a uno, a otro, y un día los madreados nos juntamos y después éramos un grupo como de autodefensa. No éramos realmente porros, nos defendíamos de los porros. Y bueno, un buen día deciden Eloy, Luis Manuel Hernández Escobedo, Castellón y todos ellos deciden un día corrernos. Van y dicen, vamos a investigar, vamos a formar una comisión para que vayan a investigar esos que andan revoloteando, que andan generando caos en la UAN. Lo único que hacíamos era darle al estudiante lo que el estudiante merecía. Erradicar vicios, era tan absurdo, creo que todavía está dentro de la federación, que en aquel tiempo había un curso de capacitación política y te daban una constancia
y esa constancia era determinante para ver si podías participar o no. Entonces estaba tan sencillo. Dirigían con los suyos, los traían al curso, les daban su acreditación y no invitaban a los que no eran los suyos. Entonces cuando tú llegabas con todos los requisitos, o sea, y la acreditación del curso, la constancia, no la tengo porque pues, no supe. Lo sentimos, no puedes participar. Entonces no hacían liderazgos, pues. Hasta la fecha persisten. Pasa esa etapa difícil, por ahí me integro, me invitan. En aquellos años yo tuve contacto con los dirigentes de los partidos políticos. En aquel tiempo andaba ya Guadalupe Acosta Naranjo, andaban varios desde la oposición al gobierno. Estamos hablando del 93, 95. Estamos hablando del 93, 94, ¿no? Me invita, en una primera etapa, me invitan a ser militante del PRD. Yo tenía cierta identificación con el PRD. Después me metí, lo conocí, me gustó su propuesta, me gustó su plataforma política, entonces me afilio y ahí siempre fui consejero, fui secretario de organización estatal y bueno, hice una vida ahí partidista que ahí me llevó a conocer el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador cuando fue presidente del PRD y después posteriormente jefe de gobierno, cuando lo tratan de desaforar y vamos a Ciudad de México en varias ocasiones a defender el asunto del jefe de gobierno, al final lo desaforan, pero los mismos que lo desaforaron van y pagan la fianza para no meterlo a la cárcel porque lo iban a cometer el mártir, pero bueno, todo fue ese proceso y me ha tocado vivir, Ulises, ser testigo como una clase política en Nayarit ya está prácticamente, muchos ya murieron, otros están ya en el ocaso, en la última etapa, ya no activos incluso políticamente, pero que son todavía referentes de lo que un día, de una fuerza importante que un día gobernó Nayarit, ¿no? Que fue, hablemos de los Liberatos, hablemos de Sánchez Vázquez, de Félix Torres, de toda esa gente. De puros nombres ¿sí? pesados, ¿no? De toda esa gente que gobernó en aquel tiempo, fue la clase política gobernante y hoy estamos ante otra una nueva generación que está ¿no? emergiendo, una nueva generación que está emergiendo y que seguramente en los próximos años, me parece que el doctor Navarro está en ese vínculo, en ese vínculo entre darle cristiana sepultura a una clase política y darle la bienvenida a una nueva propuesta de jóvenes. Es irónico, ¿no? O sea, él como representante de esa clase política va a cerrar. Como parte de sí, va a cerrar por dentro. Sí, va a cerrar y creo que le va a dar el vínculo para que, a mí me parece que el doctor Navarro va a sentar las bases muy importantes del desarrollo de Nayarit en unos aspectos, en otros lo va a meter en pleno desarrollo, lo va a meter al desarrollo pleno y creo que él va a jugar un papel preponderante, ¿no? En este momento. Porque, te digo, le da cristiana sepultura a una clase política y le va a dar el bastón de mando a otra, pero va a haber un momento de los más difíciles que ha tenido Nayarit y lo tiene que hacer alguien como él, con toda la experiencia, creo que yo siempre he dicho que la vida te prepara para las cosas y al doctor no lo hizo que las otras dos intentos que hizo fuera gobernante porque le tenía preparada la tercera, que es esta, que es la más importante y es donde Nayarit más lo necesita. Entonces creo que el hombre con toda la madurez, la frialdad, más allá de frivolidades, me parece que está tomando las mejores decisiones para Nayarit y lo va a dejar en buen puerto para los que vienen. Pecas, una dinámica y nos vamos. Te voy a dar una serie de palabras o conceptos, tú me vas a decir lo primero que te venga a la cabeza. ¿Sale? Dale. Acaponeta. ¿Perdón? Acaponeta. La tierra que me vio nacer. Fútbol. Una magia con la pelota. Naranjo. Árbol que da frutas. Y no es torcido, ¿no? Los Villis. Los Villis, una añoranza de la niñez. Sidralí. Un espacio magnífico para practicar billar. Un cantante. Cualesquiera. Alejandro Sanz. Carambola. Un juego de estrategia divertido y entretenido. PRD.
un espacio formativo de añoranza. Tomás. Un pilar fundamental en mi formación en mi vida. Julio. Un hombre que llevan varios amigos a los cuales estimo. Luis Enrique Miramontes Vázquez aquí en la entrevista. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias, mi Pecas. Gracias, Ulises. Sale.